¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Bueno, de veras que estoy leyendo las declaraciones que hace unas horas la señora Arely Gómez González, la procuradora Televisa, la hermana de Leopoldo Gómez. Fíjese usted nada más, para mí las barbaridades que dice, esto no tiene medida. Y eso ya lo veíamos venir. Dice, procuradora defiende investigación de Murillo Karam y dice que fue profunda, seria y exhaustiva. Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República, defendió la investigación que encabezó su antecesor Jesús Murillo Karam en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Estoy convencida que la investigación que se realizó por el exprocurador Murillo Karam fue una investigación profunda, seria y exhaustiva. Y ya no le sigo porque, bueno, esto es, ya se esperaba venir. Nadie iba a pensar que esta señora que está vinculada a los intereses de Televisa y que fue designada por el presidente de la República, Procuradora General de la República, iba a enmendar los errores. Yo no sé si fueron errores, sino yo más bien creo que fueron desviaciones, engaños, montajes para que Murillo Karam ocultara la realidad de la situación de los 43 normalistas. Ya sabe usted que Murillo Karam siempre sostuvo que habían sido asesinados por 3 jóvenes, que había intervenido la policía municipal de Iguala, que habían sido incinerados en un socavón, que sus osamentas habían sido arrojadas a un río, aunque esto después especialistas argentinos y también expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México echaron abajo todas estas mentiras del señor Murillo Karam. Pero yo creo que la señora Arely Gómez de por sí llega con una crítica terrible por ser impuesta, por responder a los intereses de Televisa. Yo creo que debió de haberse conducido con prudencia, preferible no hacer ninguna declaración y no decir que fue una investigación profunda, seria. Por favor, si todos aquellos que estuvimos siguiendo el caso Ayotzinapa, sabemos perfectamente que Murillo Karam tuvo que ser retirado del cargo de Procurador General de la República ante tanta presión extranjera por las falsedades en las que incurrió, por los engaños, por la forma en que manipuló este caso, que es una vergüenza no para los mexicanos, es una vergüenza para el presidente de la República, para el Murillo y para Murillo Karam. ¿Por qué? Porque ocultan la realidad, ocultan la verdad de las cosas, pero esto se tendrá que seguir investigando. Esto no puede manejarse así con tanta ligereza. Y mire, estaba yo leyendo también la revista Proceso en su último número, en donde da cuenta de la situación por la que atraviesa también yo no digo necedad, la insistencia del señor Peña Nieto de imponer a como dé lugar a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire, nada más para usted, además hay un rechazo, no solo las 20,000 firmas que se lograron reunir, que en este momento van más para que el señor no reúne los requisitos, no tiene trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, no tiene formación de administrador de justicia. Ya de por sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación carga con un desprestigio que arrastra a cuestas desde hace tiempo, porque ¿qué se ha dicho? Que la Corte es un despacho de abogados al servicio de los pinos. Bueno, pues ahora con esta situación de imponer a Medina Mora
y sobre todo que el Senado de la República lo apruebe. Bueno, esto se nos también, yo como abogado a mí me da vergüenza de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría de los ministros, sepa usted que no tienen carrera en el Poder Judicial. El señor Eduardo Medina Mora pues se ha dedicado a hacer negocios, ha estado en áreas policíacas, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hace los grandes negocios del mundo y pues no podrá un personaje de estas características reunir los requisitos, además requisitos constitucionales y del reglamento de la Corte, pues no podrá tener independencia, no tiene ni siquiera la más elemental capacidad, nunca se ha distinguido como ser un abogado, ya ni siquiera con carrera en el Poder Judicial, ni siquiera litigante, postulante, pero bueno, en este país se da lo que el presidente quiere. Eso, la ley, ya sabe usted, se la pasan por el arco del triunfo, principalmente el poder de los pinos. Mire, nada más la historia negra que publica la revista Proceso en su último número, y esto usted, pues, no es una mentira, esto lo puede uno cotejar. Dice, la trayectoria de Eduardo Medina Mora engloba los más oscuros episodios de la historia reciente del país: espionaje político, represión a movimientos sociales, militarización de policías, fabricación de culpables, carpetazo a tragedias multitudinarias, acuerdos internacionales que inundaron de armas el país, pues eso fue aquel asunto de Rápido y Furioso, y manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales. Mire, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Medina Mora y el mandatario tienen un punto de convergencia que, si bien designa una pequeña comunidad mexiquense, es el símbolo de la brutalidad policíaca y militar de la que ambos son responsables. Se refiere el periodista Arturo Rodríguez García, que escribe en Proceso, al caso de San Salvador Atenco. Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Medina Mora titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuando en 2006 se lanzó el operativo policíaco militar que devino en la muerte de 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, la detención de 207 habitantes de la comunidad, la expulsión de 5 extranjeros y las agresiones sexuales contra 29 mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquella ocasión determinaron en la recomendación 38-206 y dictamen de 3/2006 respectivamente, este último de la Corte, que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los 2 órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del desalojo. Son muchos los datos, no le voy a dar lectura a todo, pero sí a los más importantes. Así se inauguró el sexenio mexiquense de Peña Nieto, es decir, cuando se inició como gobernador del Estado de México, y comenzaba el breve paso de Medina Mora por la Secretaría de Seguridad Pública, que continuaría con el rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, que resultó en la muerte de 2 obreros, ¿cierto? Aquí en Michoacán, pues nosotros vivimos esa situación cuando 2 obreros cayeron muertos, y también Medina Mora tuvo una gran injerencia en esta incursión policíaco-militar que devino en la muerte de 2 obreros de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas. Una vez más, la Secretaría de Seguridad Pública de Medina Mora se vio señalada por violaciones a los derechos humanos, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues emitiera la recomendación 37.206 por esos hechos de Lázaro Cárdenas. Entonces, pocos sabían que la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública estaba compuesta por efectivos de la primera
segunda y tercera brigada de policía militar que acudían a los operativos con uniforme de policía civil, es decir, eran soldados disfrazados. Fíjese nada más hasta dónde llegan las cosas y todo lo que el gobierno hace, todo lo que se tapa por las autoridades, por diputados, por senadores, por medios de comunicación. Fue también en febrero de 2006 cuando un siniestro en Pasta de Conchos, Coahuila, mató a 65 mineros. Medina Mora dio carpetazo a la investigación, pues en 2008 rechazó la recomendación 64.208 que determinó ejercicio indebido de la función pública y violaciones a diferentes garantías. Hubo cosas terribles también. Mire, ya otros de los asuntos que publica la revista Proceso, aquí lo tenemos. También acuérdese usted que también el 7 de diciembre de 2006 asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República, me refiero a Medina Mora, y al siguiente día Felipe Calderón declaró su guerra al narco. Aquí en Michoacán se declaró esa guerra. La senadora perredista Dolores Padierna lo resume. Como procurador fue uno de los inventores de la llamada guerra contra el narco, un baño de sangre en el que organizó operativos militarizados, cateos sin orden judicial, retenes violando derechos fundamentales, provocó desapariciones forzadas que se volvieron uso y costumbre a lo largo del sexenio de Calderón, y las cifras de muertos, decapitados, incinerados crecieron, dilapidó recursos, fabricó culpables, metió a la cárcel a gente inocente. Entre estos casos destaca el de las indígenas otomíes Jacinta, Teresa y Alberta, acusadas de secuestrar a 6 efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones, y ellas permanecieron 3 años hasta que la justicia constitucional determinó su inocencia. Bueno, pues es un rosario de violaciones, de arbitrariedades cometidas, y sobre todo, bueno, fue la responsabilidad también de Eduardo Medina Mora, y ahora resulta que después de ser un conductor de actividades represoras brutales, de policías, de militares, ahora lo quieren llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es absurdo, esto es incongruente, de veras, pero bueno, Peña Nieto tiene el poder y puede hacer lo que se le pegue la gana. Mire, también otro asunto que es digno de comentar, el informe de la ONU que hoy va a rendir el señor Méndez. Mire, ocurre, dice, esto va a ser en Bruselas, y dice: la tortura y los malos tratos son generalizados en México. El relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización en México de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales. Esto ocurre con tanta frecuencia que mucha gente ya no le da importancia, no denuncia, no se queja, ni siquiera hay cifras confiables al respecto. Es la tortura. Juan Méndez, relator de la ONU, investigó esta problemática en México y recogió testimonios, y este lunes presentará su informe en Ginebra. Golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias, presión psicológica son, de acuerdo con el documento, instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones, o peor aún, para intimidar a periodistas o activistas sociales, y el protocolo de Estambul sigue sin aplicarse en nuestro país. Es un dato muy interesante los que hay aquí. Una vez detenidos, explica este funcionario de la ONU, dice él que ha recogido diversas versiones, testimonios
de personas que han sido golpeadas, insultadas y amenazadas, y personas que son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares donde continúan las torturas, puñetazos, patadas y golpes con palos, toques eléctricos generalmente en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca. Bueno, ya se horroriza uno de enterarse de tantas cosas tan terribles, tan lamentables, y eso que Peña Nieto en sus giras por el extranjero presume de que en nuestro país se respetan los derechos del gobernado, los derechos de las personas. Esto lo sabemos que no es cierto. Todo tipo de corporaciones policíacas, militares y navales golpean, extorsionan. Inclusive hace unos días aquí en Morelia, un ecuatoriano que estaba detenido en una estación de esas del Instituto Nacional de Migración se privó de la vida, se suicidó. Yo no sé si esto fue conocido en la capital de la República o si algunos medios lo dieron a conocer. El salvajismo, la brutalidad de todas las corporaciones, no nada más las militares, las navales, las policías federales, las policías estatales, las policías de la Procuraduría General de la República. Es una práctica permanente la que llevan a cabo en su comportamiento para arrancar confesiones. ¿Cuántas ocasiones no nos hemos enterado de que detienen a una persona? Esta no quiere confesar porque no cometió el delito. ¿Y qué sucede? Detienen a los padres de este presunto responsable, detienen a los hijos, los golpean, los torturan, inclusive les llevan grabaciones al detenido para intimidarlo, para preocuparlo, para angustiarlo, y entonces sí, firma lo que sea con tal de que a sus padres o a sus hijos no les pase nada. Son infinidad. Aquí eran famosas las detenciones que hacía la Policía Judicial del Estado y llevaba a los detenidos a la presa de Coincio, que está muy cercana aquí a la capital de Morelia. Los sumergía, desde luego, atados de manos en el agua, diciendo que los iba a ir a ahogar. ¿Y qué sucedía? Los sumergía, los volvía a sacar. ¿Vas a confesar? No tengo nada que confesar. Otra vez para adentro, hasta que no se veían obligados a confesar lo que no habían cometido. Por eso las cárceles revientan de gente inocente, que un día ya hablaré de la situación que priva en las cárceles, no solo de Michoacán, de todo el país. Y mire, yo no sé, estaba yo leyendo aquí una nota muy interesante. Dice esta nota que publica Bernardo Batis, que publica La Jornada. En nuestros aciagos días, mientras el mandatario federal y su numerosa familia viven su sueño de vestir como príncipes, viajar en carrozas mejores que las de Maximiliano y más fastuosas que la de las princesas de Disneylandia, aquí todo está a punto de colapso y nuestro territorio maíz se encuentra en riesgo, así le llaman, territorio maíz. Pues esto se refiere a lo del maíz transgénico también. El petróleo dejó de ser área estratégica de la economía y será entregado a los extranjeros. Las minas ya son explotadas sin beneficio tangible para los mexicanos. La violencia salta donde menos se le espera y cada vez más también se erosionan economía y cultura. Pero el territorio, a despecho de malos gobernantes y empresas codiciosas, sigue siendo de maíz. El pueblo, que también es poeta, acuñó su lema en el estribillo: sin maíz no hay país, mientras se urde en lujosas oficinas y campos experimentales cómo cambiar esa realidad. Es decir, todos los permisos que está dando las autoridades en la materia para que se utilice el maíz transgénico. Y mire usted, ya le hablé desde el otro día el asunto de las modificaciones a la ley del agua, la forma en que esto se está urdiendo para ser entregado, para que sean empresas extranjeras las que controlen pues la extracción,
todo lo que esté vinculado con el agua. Fíjese, ya se lo expliqué a usted el otro día, pero aquí hay una nota breve que dice así: no obstante lo obvio, el pastor de los borregos tricolores, Manlio Fabio Beltrones, salió a decir que la citada ley, fíjese usted qué desvergüenza de este legislador, es el pastor de los borregos tricolores, asegura, este señor, así dice la nota, asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad. Esta como sinónimo de capital privado, según su sonoro entender, su sonorense, porque él es de Sonora, lo que de ninguna manera significa privatizar el agua. Eso dice él. Siempre tratan de engañarnos. El agua la tratan de privatizar a como de lugar. Y termino con esto. Entonces, de acuerdo con el pastor tricolor, solo se trata de unir los esfuerzos del gobierno federal y del capital privado, la sociedad, según él. Esto, escuche usted con atención esto, pues bien, desde el año 2003 el Banco Mundial, organismo privatizador por excelencia, calculó cómo sería el inicio de esta unión de esfuerzos. De entrada asegura que es necesario incrementar las tarifas en no menos de 75%. ¿Qué le parecería a usted que ya dentro de pocos días, si esto llega a consolidarse y aprobarse en su totalidad? Yo creo que sí va a ser. No se tientan el corazón pensando en millones de mexicanos, que nos incrementen el consumo de la tarifa del agua para nuestros hogares hasta en un 75%. Esto es algo, yo digo que es acto criminal, que los diputados del PRI que presentaron esta iniciativa, que ya se lo comenté a usted ampliamente el otro día, desde luego decir PRI es decir Los Pinos, apoyados por el Verde Ecologista y por el PAN, pues le dieron entrada. Yo no creo que tarden horas o días en que esto sea aprobado, a lo mejor con algunas modificaciones debido a tantas presiones que se están dando, pero es criminal que un gobierno que encabeza Peña Nieto y que los señores diputados, legisladores, que por cierto, yo insisto, yo no me siento representado por ellos porque fueron impuestos, y les repito, estos sujetos solo se han enriquecido. Lo mismo Manlio Fabio Beltrones, que una vez que ya fue gobernador de Sonora, que fue subsecretario de Gobernación en uno de los regímenes más oscuros, cuando Fernando Gutiérrez Barrios era secretario de Gobernación, que ha intervenido en cosas muy sucias, el señor Manlio Fabio Beltrones. Ahora pues se ha dedicado a pastorear no solo a la diputación o a los senadores panistas, también tiene una gran influencia sobre los grupos dirigentes de los otros partidos políticos, y más en aquellos que están en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara Baja. Yo no sé cómo los convence para que den su voto, sí con dinero, sí con posiciones importantes en estructuras gubernamentales, eso yo sí lo ignoro. Lo que sí sé es que la mayoría de los familiares del señor Manlio Fabio, desde su hija hasta sus yernos, ocupan altos cargos en la Federación y en el Congreso. Qué lamentable todo lo que pasa en nuestro país. Por eso digo, ¿a dónde nos llevan este grupo que se apoderó de la presidencia de la República y del poder y de los principales cargos? ¿Con qué dinero la gente va a poder pagar tarifas de agua elevadas? ¿Cómo se va a afectar a campesinos, a ejidatarios, a pequeños propietarios, los grandes negocios que van a hacer, lo cual es criminal? Pero es un gobierno que está al servicio del capitalismo, al servicio de los grandes empresarios. ¿No cree usted que yo estoy en contra de que los empresarios hagan su negocio? Sí se necesita que haya inversión privada, tanto de inversores mexicanos como extranjeros, pero que ésta sea bajo una regulación que no vaya en contra
de los intereses de la mayoría de la población. No voy a pensar que yo soy comunista o socialista y que rechazo la inversión privada. No, bienvenida, pero que ésta sea regulada y que no se les entregue todo para que vayan y arrasen y despojen al pueblo de México de, pues ya de lo poco que le queda, que es muy poco, y me da gusto saludarles y gracias por los mensajes que hemos recibido y muchas gracias por los mensajes que le han enviado a mi nieto Gustavo Montes.